humildad. Bajar, inclinar la cabeza, el cuerpo, etc. En señal de acatamiento. Abatir el orgullo o altivez de uno. Esto es hablando de arriba, ¿verdad? Físicamente. Humillarnos físicamente, pero tiene que ser el corazón. Nuestro corazón, porque muchas veces lo podemos hacer por costumbre, por cultura o por hacerle creer a los demás que sí soy humilde, que sí soy sencillo, que me vean para obtener un puesto, para que me acepte la suegra, para que me acepte el suegro, para que me suban de puesto o X, ¿no? Pero realmente, aparte de ser sumiso, a veces demostrándolo físicamente, tenemos que ser directamente humildes de corazón, como lo dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dios es grande. No se duerman. Dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El primer ejemplo de humildad lo dio nuestro Señor Jesucristo. Dice Él: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde, pero de corazón. Anteriormente se confundía la humildad externa con la humildad interna y pensaban que el ser cristiano era el que te dieras lo más peor: sandalias de plástico, pantalones que tal vez ya estaban bien desgastados, la ropita bien sencilla, humilde, o lo peor que te vieras hasta despeinado o despeinada. Pero realmente lo que el Señor nos enseñó y dice en su palabra es: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús mismo, siendo Dios, no escatimó el ser igual que Dios, y Dios mismo lo mandó a dar su vida por nosotros, y Él, siendo Dios, no le importó y vino a ser como cada uno de nosotros. Él nos dio el ejemplo de humildad. La palabra de Dios dice que Él fue llevado como oveja al matadero, y Él dice: no abrió su boca para nada. A veces a nosotros nos insultan y ya estamos contestando, a veces hasta a la primera palabra, no nos aguantamos a la segunda ni a la tercera. Por la forma de ser, nuestro carácter, o cómo nos formamos a ser así, no te dejes. O muchas veces decimos: pues es que así me hicieron y así soy yo. Pero realmente Dios no nos hizo así. Nosotros nacimos, más si nacimos en la cuna evangélica, en la palabra de Dios, en el camino de Dios. Nosotros fuimos hechos, dice la palabra de Dios, a semejanza de Dios. No nacimos así. Más si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya hemos sido perdonados, ya sabemos y entendemos que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, si Él dice que fue llevado al matadero y no abrió su boca, siendo Él Dios y pudiendo, como dijeron los discípulos una vez cuando no lo recibieron: Señor, hacemos que caiga fuego del cielo. Dijeron los discípulos porque estaban tan molestos, tan enojados, que no los hubieran recibido. Jesús lo que dijo es que Él vino a salvar las almas, no a perderlas. Muchas veces somos así nosotros, pero Jesús, Él tenía el poder
para destruir, para acabar y hacer entender a la gente con su poder, ¿sí o no? Pero no lo hizo porque Él nos amaba. Y dice la palabra de Dios que nosotros como hijos de Dios debemos aprender de Él, que fue manso y humilde de corazón, que no le importó dónde nacer, no tuvo ni siquiera una cama como nosotros la tuvimos muy especial, no en el hospital, o algunos tal vez en su casa, pero en una cama cómoda. Pero Jesús no tuvo esa oportunidad, porque Él dijo, voy a ir y voy a hacerme con ellos para que ahora Él nos entienda, como dice la palabra de Dios. Él nos enseñó a ser humildes. Muchas veces lo insultaron, lo agredieron, le tiraban palabras para hacerlo caer, para hacerlo enojar, y eso era cosa de todos los días. Entonces, si Jesús nos dio el ejemplo de humildad, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros que somos hijos de Dios, realmente somos algo, pero por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, no por lo que nosotros seamos por nuestras propias fuerzas o por nuestra inteligencia. Dice Filipenses 2:8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuánto pueden darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. No fue sencillo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pudieron venir al mundo muchos profetas, muchos que inventaron grandes cosas, pero murieron y ahí están. Mas sin embargo Jesucristo, por ser obediente, por ser humilde, por obedecerle al Padre Celestial, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y que hoy existe y permanece para siempre en todo el mundo, el nombre del Señor. Los libros dicen, hacer y desee. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Antes de Cristo y después de Cristo, aunque despese, pero fue por la humildad que Dios demostró. Él hubiera dicho, Señor, Padre, pero es que yo soy Dios, ¿qué voy a ir a hacer ahí con las chusmas? Como decimos nosotros, ¿no? Si nos hubiera visto como nosotros muchas veces vemos a los demás allá abajo por los suelos, porque nos creemos mucho. Si Jesús nos hubiera visto así y no hubiera ido a la cruz, no se hubiera humillado, no hubiera sido humilde, estuviéramos acabados nosotros. La salvación no hubiera llegado a nosotros si Él no hubiera obedecido, si fuera rebelde como muchos de nosotros. Pero Él dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó y ahora está a la diestra de Dios Padre y todo ha sido puesto en sus manos. No se detenga, hermano. Alabe al Señor. Yo veo que muchos hacen nada más el intento. Adore al Señor. Él es grande. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe cuándo dijo Jesús estas palabras? Cuando empezó a sudar, dice, como gotas de sangre. Él sabía por lo que iba a pasar. Él sabía lo que le iba a suceder. Él sabía lo que le iba a padecer. Lo entendía y empezó a sudar, dice la palabra, como gotas de sangre. Cuando nosotros nos sentimos desesperados, yo no sé si tú has probado estar al límite, desesperado, cuando no hay, sientes que no hay salida,
sintió Jesús también, pero él dice que le dijo a Dios: si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sentía dolor, sintió tristeza, sintió angustia, sintió morirse como nosotros, pero Dios lo había mandado a hacer algo, a librarnos a nosotros, y tenía que pasar por todo eso, y él lo aceptó. Él sentía que no aguantaba, pero le dijo al Padre: que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la obediencia. Dios, siendo Dios, se sujetó, y es lo que le quiso decir: Señor, por mí yo no quiero, por mí yo sé todo lo que voy a pasar, pero que no se haga lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieras, como tú quieras, Señor. Y esto es lo que nos cuesta muchas veces a nosotros, ser humildes delante de Dios. A veces decimos: si me humillo, la gente se va a aprovechar de mí. O muchas veces decimos: ¿qué he ganado por ser humilde? Y nos ponemos a examinar qué hemos ganado por ser humildes, el lugar donde estamos. Si nos ponemos a examinar dónde estamos, cómo estamos, de qué hemos sido librados, Dios te ha librado por ser humilde, por sujetarte a Dios. Pero el Señor, siendo Dios, dijo: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Podemos llegar nosotros a ese extremo de Dios, porque es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos humildes, para que Dios se exalte en nosotros, nos levante y nos ponga en lugares especiales, porque muchas veces no superamos o no pasamos de donde estamos patinando, y luchamos y nos esforzamos por obtener puestos humanamente. Hacemos méritos donde estamos en las empresas, nosotros mismos, para lograr ciertos lugares importantes, pero no los logramos porque estamos haciendo el esfuerzo nosotros humanamente, humillándonos, pero una falsa humildad o una falsa sencillez solo para lograr algo, pero no de corazón. Dice primera de Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Como estamos acostumbrados a ser orgullosos, a no sujetarnos a nadie, también delante de Dios somos igual. Venimos a la casa de Dios y cuando nos importa a nosotros nuestra propia persona, era lo que decía hace rato, es que si aplaudo, ¿qué van a decir los demás? Pero si fuéramos humildes y reconocemos que si me humillo delante de Dios y no me importando mi persona, no importando a los demás, y con libertad adoro y glorifico el nombre del Señor, Dios a su debido tiempo, dice la palabra de Dios, me va a exaltar. Ese es un punto nada más de lo que estoy hablando, el humillarse delante de la presencia del Señor. O el simplemente levantar las manos, simplemente abrir mis labios, simplemente dejar que el Espíritu Santo llene, toque mi vida. Me da pena qué van a decir los demás. Primeramente pensamos en nuestra persona, pero la palabra de Dios dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo o a su tiempo. Si nosotros amamos a Dios, le voy a dar el primer lugar a Dios, porque Él es Dios, porque Él merece. Si yo me humillo delante de la presencia de Dios, Dios es el primer lugar. Dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento los que ofrecían sacrificios, llevaban sacrificios para ofrecerle a Dios, dice que le llevaban los rencos, los ciegos, los más flacos y los más feos. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? ¿A poco
muchas veces piensan que ofendemos, pero tenemos que hablar y tenemos que decir las cosas. El llegar 7:30, 8, porque me puse a alistarme a las 7 de la noche, le estoy trayendo una oveja ciega a Dios. Que si me quedé porque llegó mi familia, le estoy trayendo una oveja flaca a Dios. Perdónenme que se lo diga, pero lo tengo que decir porque es la palabra de Dios. Si Peña Nieto le invita a usted a las 7 de la noche, le aseguro que a las 6:30 o a las 6 de la mañana ya está parado ahí. Que le van a pagar oportunidades, Progresa o la despensa esa o las mujeres del güero. Hasta se le murieron unos bebés, algunos ahí por estar en el gran sol. Y aquí venimos llegando 7:30, 8, 8:30, corriendo a darle lo último a Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios os exalte cuando fuere tiempo. Dios es el primero, Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es más que el güero, es más que Peña Nieto y es más que cualquier rey de este mundo. Aleluya. Dios es más que, ¿cómo se llama ese de los fútbol que lo tienen como en la pared ahí? Messi, no sé cómo que se llama. Que cuando meten gol, ahí ve usted a la familia juntos, ¡gol! Y los grandes gritos y las alegrías y el grande júbilo porque metió un gol, el tal ese. Y cuando venimos a la casa de Dios, ahí está el pastor, ahí está Paco, ahí está el hermano Lalo. Adoren a Dios, levanten sus manos, den gritos de júbilo y el hermano ahí está todo tieso. Y a veces medio levantan, medio aplauden. No le den pollos enfermos al Señor. No le traiga becerros, ovejas, rencas. Tráigale lo primero a Dios. Yo le entiendo. Y Dios entiende cuando usted tiene un trabajo y lo dejan salir a las 8 y usted está llegando, pero porque no es su negocio, no es su trabajo, pero si usted depende de usted mismo y lo puede cerrar y le da lo último a Dios, le está trayendo oveja ciega a Dios. Se va a pasear en la mañana con su familia, según dándole el primer lugar a su familia, porque su familia es importante. Entiendo eso, pero ¿es más importante mi familia que Dios? Dios va a llevar a mi familia al buen camino si yo los encamino en el camino de Dios, válgame la redundancia. Yo puedo sacarlos en la mañana, desde las 10 de la mañana me levanto, 12, 1, a las 2 ya estoy de regreso porque voy a ir a adorar a mi Padre también. Ya le di el lugar a mi familia para que se diviertan, pero ahora los voy a llevar a la casa de Dios para que adoren al Señor juntamente con nosotros. Eso es humillarse delante de la presencia de Dios, darle su lugar, lo que es Él, es Dios, y tengo que entenderlo, tengo que reconocerlo. ¿Dónde tengo la cabeza, Dios mío? Muchos lo probaron, muchos lo intentaron, se fueron a pasear por todo el mundo porque Dios les dio riquezas y se fueron a pasear hasta donde les daban dinero porque su familia era primero. ¿Cómo terminaron? ¿Dónde terminaron? Porque no los encaminaron por el camino que era llevarle a Dios el primer lugar. Y aunque te diga tu hijo, puro culto, que entienda que es primer lugar Dios en sus vidas y Él los va a exaltar a su debido tiempo. ¿Cómo nos va a exaltar? Te va a dar la carrera que quieres, te va a dar las cosas que tú necesitas, te va a bendecir, siempre vas a estar protegido, bendecido, porque les estás dando el primer lugar a Dios. Pero decimos mucho, no, es que mi hija necesita divertirse, necesita probar, si no, ¿qué va a hacer de ella? Se va
casa de Dios, es la casa de Dios. Dios dice, no habita o no está solo en lugares como estos, hechos de mano. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Está en todo lugar, pero este lugar ha sido especialmente para adorar y glorificar el nombre del Señor, en el cual nosotros venimos a adorar el nombre del Señor. Nos fuimos hasta el extremo a veces de decir, bueno, no es pecado tomar agua, pero empezamos con las sabritas, los refrescos y un montón de cosas. Y en lugar de estar adorando a Dios, ahí estamos con la sabrita. Está bien, mete un refresco porque te da sed, o no importa si metes o no metes, come antes, toma, haz lo que quieras antes. Pero la casa de Dios es para adorar a Dios. El levantarme a contestar el teléfono cuando está la palabra de Dios es una falta de respeto delante de Dios, porque es más importante mi amiga, mi marido o quien sea que me hable a ese rato. A mí me ven con el teléfono ahí, pero estoy atendiendo lo que es el enlace que está entrando bien y a veces se va. Y muchos piensan que estoy chateando, a veces ando con el audífono acá, pero estoy escuchando que esté saliendo bien todo y piensan que yo estoy tal vez escuchando música, como dijo alguien por ahí, pero no. Por ahí dicen, no sé si es cierto, yo he tratado de checar, pero que muchos están en sus celulares, checando el Face, checando otras cosas, el WhatsApp, ahorita que está la palabra de Dios. Eso es traerle una oveja flaca a Dios, una oveja ciega, un pollo o una paloma enferma a Dios. Le estamos dando lo último, lo que nos sobra, si quiere Dios. ¿Saben por qué es Dios? Dios es Dios porque a Él le gusta que su pueblo le adore, que su pueblo le reconozca como lo que es su Salvador. ¿Cuántos han recibido sanidad aquí y grandiosa, milagros? Pero ¿sabe qué? No somos agradecidos con Dios. No le adoramos, no le exaltamos, no le glorificamos. Ah, sí, Dios lo hizo. Y no lo decimos, no lo testificamos. El miércoles hubieron muchas sanidades y yo les digo a las hermanas, díganlo para que vean que lo que Dios está haciendo, para que despierten, para que adoren a Dios, para que le den el primer lugar a Dios. Y Dios ha hecho milagros aquí. Levanten la mano los que Dios haya hecho grande en su vida. ¿Solo? ¿Y los demás? Nos da pena. Pero la palabra de Dios dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A nosotros no nos ha faltado palabra. Dios ha dado aquí las cosas. Lo primero aquí lo ha hecho. Y nosotros como el pueblo de Israel nos hemos acostumbrado a que Dios nos dé todo. ¿Se acuerdan que a los israelitas no se le acababa el calzado ni la ropa? Y estuvieron 40, ¿qué? Años y no se les desgastaba nada. Tenían todo, tenían comida y lo que se les antojaba lo tenían. Así estamos nosotros. Como que nos acostumbramos que Dios nos esté dando todo y nos acostumbramos a ser así, pero tenemos que despertar, tenemos que volvernos a Dios. Dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Es necesario que nos humillemos delante de la presencia de Dios, que bajemos ya nuestro
tomemos esta palabra. Ya el pastor ha dado tanta palabra que ha habido todos estos días. Dios se ha movido, Dios ha tocado corazones y volvemos a caer en lo mismo. Salimos y volvemos a caer. Decía el otro día, no permitamos que Dios nos saque de nuestra comodidad porque duele mucho. Yo tengo que adorar a Dios y humillarme delante de la presencia de Dios simplemente porque Él es Dios, porque Él merece mi amor, porque Él merece la gloria, porque le reconozco como Dios. Pero tengo que bajar los humos, el humo o lo que se me haya subido y doblegarme delante de la presencia de Dios. Si me doblego, me humillo delante de la presencia de Dios, seré humilde delante de cualquier persona. Entonces no va a decir usted porque cualquiera va a hacer conmigo lo que quiera. Dios nos va a exaltar. Él es el que pelea con nosotros. Y cuando hay injusticias, Dios pone todo en su lugar sin necesidad que tú metas las manos. Y no importa quién sea. Pero cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios. Dice, y oraren, porque es algo que nos está costando mucho. Levanten la mano los que sí están orando todos los días, y no solo por sus problemas, sino también por la iglesia, por las necesidades de los demás. Levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Gloria a Dios. ¿Y los demás? Si nos unimos, si así como lo estamos haciendo, Dios se está moviendo, Dios está haciendo grandes cosas, ¿qué será si nos unimos, todos nos humillamos delante de la presencia de Dios? Entendemos que cuando venimos a la casa de Dios es para adorarle, para glorificarle, para darle el primer lugar, para darle mi tiempo, para darle lo mejor. Si entendemos eso, esto va a ser una gran explosión y no vas a tener necesidad, dice la palabra, de estarle pidiendo a Dios, porque cuando tú te sometes a Dios, entonces Dios va añadiendo a tu vida, a tu camino, a tu casa, todo lo que tú necesitas, porque buscas primeramente el reino de Dios y todo lo demás, dice la palabra, viene por añadidura. Y como dice el Señor, probadme en esto, pruébalo, doblégate a ti mismo. Mira, cómo es difícil, yo puedo decirlo, es difícil arrodillarte, ¿sí o no? Es difícil, quieres orar y te cuesta, prefieres hacerlo acostado, pero cuando lo haces como señal de humildad delante de Dios y reconocer que Él es todo, me humillo, me hinco y hasta me tiro al suelo, como señal de reconocimiento que Dios es el que merece todo y que yo no soy nada delante de Dios. Nosotros somos, por decirlo así, como una hormiga delante de Dios, que no podemos hacer nada sin el poder de Dios. Humillarse es reconocer que no somos nada, que Dios es el todo en nuestras vidas, que si nosotros tenemos lo que tenemos es porque se lo debemos a Dios, que si yo me gradué, que si tengo un buen negocio, que si tengo un buen trabajo, que si tengo buenos hijos, lo que me rodee, lo que yo tenga es que Dios me lo ha dado, y cuando yo lo reconozco es reconocer o humillarme delante de la presencia de Dios. Pero si seguimos caminando como que no necesito a Dios, como que yo soy muy importante y sigo viniendo a la casa de Dios sin adorarle, sin exaltarle. Yo he visto, hermano, a veces estamos aquí, el mover de Dios está, la presencia de Dios está y ellos están nada más mirando. Y yo estoy sintiendo cómo Dios se está moviendo y muchos nada más están mirando. Humillaos, pues sométase, no importa lo que digan los demás. Y no importa la personalidad que te hayas adquirido tú mismo, porque muchas veces nosotros, por el orgullo, el ego, la vanidad, nos levantamos y nosotros mismos nos creemos más que los demás y no nos humillamos, no nos sobajamos delante de la presencia de Dios. Esa misma actitud tenemos delante de Dios. Que me toque, pues, como dijo alguien por ahí, retando, ¿verdad?, a Cash Luna. A mí no me va a hipnotizar, solo porque no quiso Dios y no se la deja quiesa ahí, ¿verdad? A veces así nos ponemos delante de la presencia de Dios. Yo les dije este miércoles, y el pastor se los ha dicho muchas veces, no me vean a mí, yo voy a orar por ustedes. Dios usa nuestra
el Dani, ese tío va a orar por mí y yo voy a sanar porque ese mocoso ponga sus manos sobre mí. Cuando ponemos eso, ponemos por decirlo así, delante de la presencia de Dios para que Dios obre, trabas, freno, y Dios no obra en primer lugar porque tenemos que bajar el ego y decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, y no importa si Dani, Señor, por decirlo así, porque es un niño, va a poner sus manos sobre mí, yo solo quiero que tú me toques, que tú me llenes y que tú me cambies. El pastor siempre ha dicho, yo soy siervo de Dios, nosotros somos siervos de Dios, que sí Dios nos usa, que sí estamos bajo la autoridad y el poder de Dios para que Dios obre sobre ustedes, y nos hemos puesto delante de ustedes como siervos de Dios y no se nos ha subido. Pero nosotros debemos de reconocer el ministerio. Es mi pastor, son los diáconos, son los siervos de Dios que Dios puso los dones ahí, y no importa quién sea, si es mi hermanito que habla a chol. Pero como muchas veces nos creemos más que los demás. ¿Se acuerdan de una persona que le quitaba la mano a las mujeres? Porque decía que las mujeres no tenían autoridad para orar por los hombres. El ego. Y cuando se acercaban y ponían la mano, se las quitaba. Muchos se acuerdan de
chikungunya aquí en el templo, ¿no? Le dan la rubiola y le pica aquí, le pica allá. Y se sale 3 veces. Y más cuando viene el mensaje. ¿Qué estamos haciendo? Despreciando lo de Dios, despreciando la casa de Dios y despreciando lo que Dios ha puesto aquí para usted. Yo no estoy aquí porque quiera, el pastor Peña no está aquí porque quiera, el grupo no está aquí porque quiera, ustedes no están aquí porque quieran, están aquí porque Dios quiere que estén aquí. Gloria al nombre de Jesús. Por eso debemos humillarnos, doblegarnos delante de la presencia de Dios, no solamente físicamente. Si me voy a arrodillar delante de la presencia de Dios, no me importa que me esté mirando el que me esté mirando. A veces Dios se está moviendo y nos detenemos porque me están mirando. No me importa que me miren, cierro mis ojos, me tapo la cara, si es que con eso no me van a ver según, porque cuando Dios me toque, no voy a regresar igual, no me voy a levantar igual, mi vida va a cambiar. ¿No quieres ser diferente? ¿No quieres que Dios te guíe, Dios toque tu vida y ese gozo, esa alegría siga en ti? Baja tu ego, baja tu orgullo delante de Dios, humíllate delante de la presencia de Dios, porque muchas veces no duran los líderes aquí en la iglesia o en el grupo, porque no se humillan, porque piensan que lo que están haciendo lo hacen para el hombre y no se sujetan. Una vez el pastor le pidió a una persona, haz este acompañamiento para que la puedan ministrar a la gente, podamos ministrar a la gente. Y decía, no se puede. Mira, yo no soy músico, hazlo por favor, es para ministrar al pueblo. Y él decía, es que no. Y él agarra la guitarra al pastor y lo empieza a hacer. Y él ve que sí se puede hacer, aunque el pastor no sabe de música, el otro sabía más música y no lo quería hacer. Cuando de pronto, ¡pum!, suena el bajo por el otro lado. El que no tenía nada que ver en lo que se le estaba pidiendo salió bien enojado porque al otro se le estaba pidiendo que hiciera algo para Dios y no lo quiso hacer. Muchas veces nos echan la culpa de que las personas no aguanten, no soporten, pero muchas veces el ego no se les baja, no se sujetan, no respetan a sus autoridades, no se les está mandando otra cosa más que obedezcan a la palabra de Dios, que si vamos a hacer algo para la obra de Dios, lo vamos a hacer bien. Si soy músico, me voy a preparar lo mejor porque es para Dios. Si voy a ministrar, me voy a preparar lo mejor con mi voz, ensayando, practicando, porque es para Dios, no es para el pastor. Que si el acompañamiento, lo que yo haga, lo que me pidan en la obra de Dios, lo voy a hacer lo mejor que se pueda porque es para Dios. Eso es doblegarme y humillarme delante de la presencia de Dios. Pero si primero está mi persona, primero está mi ego, primero está lo que yo pienso, y es más, ¿quién es el pastor para mandarme a mí? Si yo soy ingeniero, yo soy licenciado, yo sé más que él, muchas veces quieren manejar al pastor de allá abajo. ¿Y sabe cuál es lo más grave y lo más peor? Que no vienen a la oración, que no leen la Biblia, que no saben de la palabra de Dios, ni asisten a la casa de Dios, y si quieren llegar a la iglesia. Pero muchas veces depende porque no nos doblegamos, no bajamos nuestro ego. Dios quiere que seamos humildes delante
inclinados en el piso, la cabeza en el piso. Así es como ellos reconocen a su Dios, aunque ellos están mal, ¿verdad? Creyendo en Mahoma. Si ellos creen así, si ellos se humillan así, y no les importa en qué lugar estén en ese momento, ellos se inclinan y adoran a Dios. Y nosotros que hemos creído en el verdadero Dios, el único camino, el Dios Todopoderoso, nos cuesta humillarnos. Ni en la casa nos arrodillamos. Si usted viene a la casa de Dios y quiere arrodillarse, no importa si usted así lo quiere hacer, porque usted ama a Dios y adora a Dios. Cuando decimos los cantos, no lo cantamos por cantar, ni lo debemos por cantar, sino debemos de decir y hacer realmente lo que dice el canto, humillarnos delante de la presencia de Dios y decirle con todo nuestro corazón lo que Él es. Es tiempo que bajemos nuestro orgullo y adoremos a Dios. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra que Pedro usa para resistir es también la griega atistemi, y recordemos que significa ponerse enfrente o ponerse a luchar o resistir. Así que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. A los que son humildes delante de la presencia de Dios, a los que hacen todo porque aman a Dios, no importa lo más sencillo, lo más grande que Dios te ponga a ti para que hagas para Él y te humillas delante de la presencia de Dios, dice que Dios da gracia a los humildes, o sea que Dios los bendice, Dios está contento con ellos, Dios es feliz con esas personas que ponen a Dios en primer lugar, que si voy a vender algo es para Dios, que si voy a dirigir un culto es para Dios, que si voy a ser pastor es para Dios, que si voy a evangelizar a alguien es para Dios, lo voy a hacer con ese amor, con esa humildad y con ese corazón, y no protestando y pataleando como lo hacen nuestros hijos cuando les pides lavar trastes, cuando les pides hacer un mandado. Dice que Dios da gracia a los humildes, eres lo mejor para Él, eres lo más precioso para Él, cuando tú te humillas delante de su presencia y le obedeces lo más que puedes en su palabra. ¿Pero qué dice? Resiste a los soberbios, los enfrenta, les llama la atención, los corrige. Muchas veces nos lleva al límite para que entendamos, para que volvamos, para que despertemos. Y ahí nos tiene Dios y a veces pataleando, como cuando un altote en las películas, ahora no agarra a los chaparritos y los pone en la pared y las patitas. Así nos tiene Dios a veces porque dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahí estamos pataleando nosotros queriendo ser más que Dios. Y eso pasó en el cielo con Lucifer, se quiso hacer más que Dios, pero Dios lo humilló, lo echó del cielo juntamente con la tercera parte de los ángeles, porque creerse más que Dios. Y así estamos con Dios, peleando con Dios, bataleando, creyéndonos más que Dios con nuestra sabiduría, nuestra inteligencia. Pero Dios dice la palabra que da gracia a los humildes y dice, y resiste a los soberbios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Sométete a Dios, órale a Dios, busca de Dios, pídele a Dios que cambie tu carácter, tu forma de ser, ese orgullo, eso que te heredaron tus padres. Muchas veces porque nuestros padres son así, nosotros somos así, o si no, nosotros aprendimos a ser así, a creernos más que los demás, y así somos delante de Dios. Es tiempo que nos humillemos, que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo y va a huir de nosotros, dice la palabra de Dios. Esto ya lo leí. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe quién es un pobre en espíritu? Y el reino de los cielos no es solamente allá en el cielo. Dice la palabra de Dios, el reino de los cielos se ha acercado.
y no necesitamos que Dios nos lleve hasta el límite, hasta lo último, para entender y clamar y alzar nuestros ojos para clamar a Dios. No necesitamos llegar al límite, sino reconocer quiénes somos, que necesitamos de Dios, que no somos nada, que le hemos fallado. Nos acercamos delante de Dios con esa humildad y decirle: Señor, sé que no soy nada, que dependo de ti, que al venir a tu casa, Señor, tengo que venir a la hora que es para adorar y exaltar tu nombre, y que voy a amarrar mi carne aquí sentado para escuchar tu palabra, y que voy a guardar o tirar el celular en ese momento, o voy a apagarlo si tanto es, porque tú, Señor, eres el primer lugar, y porque voy a traer a mi familia a tu casa, porque los voy a dirigir en tu camino, porque sé, Señor, que sin ti no somos nada. Puedes tener mucho dinero, darle todo lo que quieras por fuera, pero sin Dios no somos nada. Y sin Dios no lograrás nada. Y cuando reconocemos que somos pobres en espíritu, que necesitamos de Dios para todo, entonces Dios va bendiciéndonos. Estamos en el reino de Dios. ¿Por qué